Bien, el tema para hoy tiene como título La Bienaventurada Virgen María. La palabra de Dios nos dice en Isaías 7, versículo 14: Por tanto el Señor mismo dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. 700 años antes se profetizó que Dios haría algo sobrenatural, que Dios haría que una virgen concibiera. Mis queridos amigos, Dios siempre hace cosas sobrenaturales, y a eso es a lo que la Biblia le llama milagro. Por eso el tema de hoy es la Bienaventurada Virgen María. Vamos a hablar un poco de ella, porque es una mujer muy especial para cada cristiano. La Bienaventurada Virgen María es una mujer muy especial. Una virgen es símbolo de pureza, símbolo de santidad, de fidelidad a Dios. En Israel, todas las jóvenes debían llegar vírgenes al matrimonio. Pero yo pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que María es bendita? Pues déjeme decirle que yo también lo creo. Pero ella es bendita solamente porque tú lo creas o solamente porque yo lo crea. No, ella es bendita porque así la palabra de Dios lo declara. Y vamos a mirarlo allí en el libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 en adelante. Dice la palabra del Señor: Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró donde ella estaba y le dijo: Alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita entre las mujeres. La palabra de Dios declara que esta mujer que se llamó María es bendita. María es bendita, no porque yo lo crea, sino porque así la palabra de Dios lo declara. Un ángel le dijo: bendita entre las mujeres. Algunos cristianos se refieren a María como una mujer cualquiera. Y la palabra de Dios también nos dice que a ella la llamarían bienaventurada por todas las generaciones. La palabra de Dios dice: por todas las generaciones te llamarán bienaventurada. Y vamos a leerlo también allí en la palabra del Señor, el libro de Lucas capítulo 1, versículos 46 al 48, dice: Entonces María dijo: Mi alma proclama la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegrará en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Son las palabras que Dios puso en los labios de esta mujer bienaventurada que se llamó María. Yo creo que la Bienaventurada Virgen María, porque así la palabra de Dios lo dice. Yo creo que la Virgen María es bienaventurada porque la Biblia lo dice. ¿Cuántos creen que la Bienaventurada Virgen María es santa? Queridos amigos, yo también creo que la Virgen María es santa. Y ella es santa no porque yo lo crea ni porque tú lo creas, sino porque así la palabra de Dios lo dice. Y vamos a leerlo también allí en la palabra de Dios en el libro de Lucas capítulo 1, versículos 30 en adelante. Dice así: Entonces el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará su trono
y reinará sobre la casa de David para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. La palabra de Dios por boca del ángel Gabriel dijo que el Espíritu Santo vendría sobre ella y por lo tanto ella sería santificada y de lo que ella nacería sería un santo ser. La palabra de Dios dice que un árbol bueno da frutos buenos, que un árbol malo da frutos malos. Para María poder dar a luz un hijo santo, ella debía ser santa. Y por eso dice que el Espíritu Santo vendría sobre ella y la santificaría. Ella es santa, queridos amigos, porque así la palabra de Dios lo dice. Debemos creer todo lo que la Biblia dice acerca de esta mujer que se llamó la bienaventurada Virgen María. Hoy hay muchas cosas que se dicen de esta mujer bienaventurada, que en vez de honrarla, la están deshonrando. Están diciendo mentiras de la bienaventurada Virgen María y esto desagrada a Dios. Si se dice muchos dicen de ella, por ejemplo, que María es mediadora. Pero la palabra de Dios también enseña. Yo no enseño que María es mediadora porque no he encontrado eso en la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña, queridos amigos, que hay un solo mediador. Y vamos a mirarlo también allí en la palabra, porque cada cristiano, queridos amigos, tiene que basarse en lo que dice la palabra de Dios. En un escrito está. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador y el único mediador es nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros la ponemos a ella en el mismo lugar de nuestro Señor Jesucristo, la estamos haciendo igual a Dios y eso la Biblia le llama idolatría. El argumento que se presenta para decir que ella es mediadora es el suceso de las bodas de Caná. Ella vino a Jesús y le dice: no tienen vino. Por este suceso se dice que ella hoy es mediadora. Pero hubo también otros hombres que mediaron por el pueblo, que intercedieron. Por ejemplo, miramos el ejemplo de Abraham. En Génesis capítulo 19, Abraham intercede por Sodoma y especialmente por su familia, pero hoy no es mediador. También encontramos el ejemplo de Moisés ahí en el libro de Éxodo capítulo 32, donde Moisés, cuando Dios iba a destruir al pueblo, y dice: de ti haré una nación grande. Moisés intercede por el pueblo a tal punto que le dice a Dios que si no lo perdona al pueblo, que le quite el nombre de él del libro de la vida. Samuel intercede, Elías, Eliseo y muchos hombres intercedieron, pero hoy no están de mediadores, porque la Biblia enseña que hay un solo mediador y es nuestro Señor Jesús. Por eso hoy vamos a seguir analizando otras cosas que se dicen de la bienaventurada Virgen María que no es verdad y que eso, si ella estuviera, le desagradaría mucho, le desagradaría eso, y también a Dios le desagrada cuando nosotros decimos algo que no es. Recordemos que toda mentira procede de Satanás. Se dice que María es corredentora, pero vamos a mirar lo que dice la Biblia. Dice el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó para siempre a la diestra de Dios. Jesús ofreció un solo sacrificio y con ese sacrificio limpió a toda la humanidad. La bienaventurada Virgen María, la Biblia dice que es bendita, la Biblia dice que es santa, la Biblia dice que por todas las generaciones la llamarían bienaventurada,
pero ella no derramó ni una sola gota de sangre por la salvación suya y mía. O sea que no es corredentora. Ella sí fue una mujer muy especial, porque así lo presenta la palabra del Señor. Pero ella no es redentora porque ella inclusive dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella necesitó también de salvación porque fue una mujer que nació de carne y hueso como tú y como yo. Solamente que por las características que ella tuvo, fue escogida por Dios para ser la madre de su Hijo nuestro Señor Jesús. Hay otra cosa que se dice de María, y es que María es abogada, pero vamos a mirar la palabra de Dios que nos enseña que hay un solo abogado y también es nuestro Señor Jesús. Queridos amigos, tal vez nosotros en el buen deseo de honrar a esta santa mujer, le ponemos algo que ella no está haciendo. Le damos atributos a ella que ella no tiene. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el abogado es nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros cogemos a la Santa Virgen María y la colocamos en el lugar de Dios, eso se llama idolatría. Y la Biblia dice que solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. Vamos a mirar el libro de Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesús el justo. A Jesucristo dice aquí, el justo. Hay un solo abogado también. Y el abogado se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el abogado. Nuestro Señor Jesús, Él es el abogado para cada uno de nosotros. Se dice que María fue inmaculada. Inmaculada es que nunca tuvo pecado. La Biblia dice que ella dice, me regocijo en Dios mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? El que necesita un Salvador es aquella persona que está en un momento desviado. Y no estoy diciendo que María se desvió, estoy diciendo que María tuvo una naturaleza como tú y como yo y como la tuvo también nuestro Señor Jesús. Y el Catecismo Católico en la página 166, mire lo que expresa en el párrafo 491. Dice así. Dice, María ha sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en el año 1854 por el Papa Pío IX. Mire que esta doctrina de la Inmaculada Concepción de María fue proclamada en el año 1854, es decir, que no lleva ni siquiera 200 años. Es un dogma, dice aquí, que fue añadido hace poquito, ni siquiera 200 años hace. Ese dogma de la Inmaculada Concepción de María no estaba en la enseñanza bíblica. Se añadió en estos últimos años. Hay otro dato que se dice de la bienaventurada María, es que ella fue siempre virgen. O sea que siempre ha sido virgen. Después que fue virgen antes, durante y después del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Queridos amigos, nosotros como cristianos no podemos decir absolutamente nada que no lo encontremos aquí en la Biblia. Todo lo que nosotros digamos, todo lo que nosotros afirmemos, tenemos que tener un escrito está. Si no está en la Biblia y tú lo dices, estás mintiendo. Si no está en la Biblia y yo digo algo que no esté en la Biblia,
no me crean. Yo les invito, yo les digo a la gente cuando yo les predico, les digo, yo les quiero pedir un favor. No crean nada que yo no les pueda demostrar con la Biblia. Porque todo, absolutamente todo lo que yo predico tiene que estar aquí en la Biblia. Si no está en la Biblia, mejor no lo digo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es ella la que tiene la verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces vamos a leer lo que dice la Biblia acerca de la virginidad de María. El libro de San Mateo capítulo 18, capítulo 1, versículos 18 en adelante dice así. El nacimiento de Jesucristo, Jesús el Cristo, fue así. María, su madre, estaba comprometida a casarse con José. Pero antes de que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era justo y no quería difamarla, por eso decidió dejarla secretamente. Pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas a recibir a María por esposa, porque lo que en ella ha concebido del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto lo había anunciado el profeta Isaías 700 años antes de que sucediera. Mire lo que sigue diciendo. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo Jesús. Aquí la palabra de Dios dice, no la conoció hasta que ella tuvo, hasta que ella parió, hasta que ella dio a luz a nuestro Señor Jesús. Vamos a mirar lo que la Biblia denota del término conocer en relación entre esposos. La Biblia dice que él la recibió por esposa. Y vamos a mirar qué significa la palabra conocer. En el libro de Génesis, el capítulo 4, versículo 1 dice, Génesis capítulo 4, versículo 1, dice, Adán conoció a su esposa Eva, que concibió y tuvo a Caín, y ella dijo, con el favor del Eterno adquirí un varón. Cuando este término conocer significa relación. Vamos a mirar otro ejemplo. Génesis 4, 17. Dice, Caín conoció a su esposa, que concibió y tuvo a Enoc. Y Caín edificó una ciudad y llamó el nombre Enoc, el nombre de su hijo. Versículo 25, mire, vamos a mirar el tercer ejemplo de lo que significa conocer según la Biblia. Génesis 4, versículo 25 dice, de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y llamó su nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, el cual mató Caín. Entonces, después del nacimiento de Jesús, si ustedes analizan la Biblia, hermanos, queridos amigos, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús, la Biblia nunca vuelve a llamar Virgen María. Ya le llama la madre de Jesús, le llama María, pero no le vuelve a llamar Virgen. Yo les invito a que ustedes analicen, después del nacimiento de Jesús, que la Biblia no vuelve a llamar Virgen María, solamente le dice María. Nacimiento de Jesús, nunca la Biblia volvió a llamar Virgen María. Saben, queridos amigos, que este dogma también fue enseñado en estos últimos años. En el Catecismo Católico Doctrinal, la página 170, el párrafo 499 nos dice lo siguiente. Les voy a compartir lo que dice el Catecismo. En la maternidad virginal
ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la Aepertamus, la siempre virgen. Esta resolución fue tomada en el Concilio de Letrán del año 649 y fue asentada en el año 1880. Mire que esta doctrina es nuevecita en la Iglesia Católica, 150 años aproximadamente. Esto no lo dice la Biblia ni estaba en la doctrina apostólica. Queridos amigos, cuando la Biblia habla que una virgen concebirá, Dios cumplió su promesa porque ella, hasta que tuvo a nuestro Señor Jesús, fue virgen. Pero de ahí en adelante la Biblia nunca la vuelve a llamar virgen porque no fue así. La Biblia dice, José no la conoció hasta que tuvo a su hijo primogénito y le llamó por nombre Jesús. Esto no lo dice la Biblia ni estaba en la doctrina apostólica. A la bienaventurada Virgen María también se le llama Reina del Cielo. Y este término también fue acuñado en la Iglesia Católica mucho más adelante y es una proclamación última. Miren, por ejemplo, lo que dice, eso está en el párrafo 336, en la página 336 del párrafo 966. Dice, finalmente la Virgen Inmaculada termina el curso de su vida en la tierra y fue llevada a la gloria del cielo, al trono por el Señor como reina del universo. La proclamación del dogma de la asunción de la bienaventurada Virgen María fue dada por el Papa Pío XII en el año 1950. Pero que esto no lo dice la Biblia. Ustedes no pueden mirar un texto donde la Biblia dice que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto lo dice el catecismo en el año 1950. Eso lo dijo el Papa Pío XII en el año 1950. Esto no fue dicho ni por nuestro Señor Jesús ni por los apóstoles. Entonces, esa doctrina de la asunción de María como reina del cielo fue nuevecita en el año 1950 por el Papa Pío XII. También dice que María es nuestra salvadora. Y la Biblia dice en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Inclusive ella misma dijo, mi alma proclama la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Aún ella necesitó de un Salvador. Entonces, cuando nosotros tomamos a María y la ponemos donde la Biblia no la ha puesto, deshonramos a Dios, que se le llama nuestra Salvadora, se le llama Reina del Cielo, se le llama abogada, se le llama corredentora, se le llama mediadora. La ponemos al nivel de Dios y esto es idolatría, porque la Biblia dice que nadie estaría igual a Dios. Eso lo intentó hacer Satanás. Satanás quería poner su trono en los lados del norte y dice, seré igual a Dios. Entonces, cuando nosotros decimos algo que de María, que la Biblia no dice, somos mentirosos y la Biblia dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Hoy no solamente los católicos dicen cosas que no son de María. Hoy los evangélicos también, muchos dicen cosas que no son de María. Por ejemplo, la Biblia, ellos dicen muchas veces que María fue una mujer como cualquiera. La Biblia dice que fue bendita, que fue santa y que fue bienaventurada, que fue una mujer escogida por Dios. Ellos también dicen que la Biblia tuvo más hijos. La Biblia tampoco enseña que María tuvo más hijos. La Biblia habla de los hermanos de Jesús, pero no dice que eran hijos de María. Eso lo encontramos en Lucas 8:19, habla de los hermanos de Jesús.
en San Juan capítulo 2, versículo 12, en San Juan capítulo 7 del 3 al 10, etcétera. Hay muchos más pasajes. La historia dice que cuando José tomó por esposa a María, era viudo y tenía hijos del primer matrimonio. O sea que esos hermanos eran mayores que el Señor Jesús. Prueba de ello es que si María tuvo más hijos, nuestro Señor Jesús no se la hubiera encargado a su discípulo Juan en los últimos momentos de su vida. Y usted analiza en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 26 y 27, dice: cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo que él amaba, dijo a su madre: mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo: hijo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hoy día, millones de personas alrededor del mundo le prenden velas. Muchos van hasta de rodillas a los santuarios, a las catedrales, pero saben ustedes que la gran mayoría no obedecen al único mandamiento de María, porque María sí dejó un mandamiento. Y mucha gente cree que honra a María, pero desobedecen el mandamiento que ella dejó. Hay un mandamiento que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se honra al padre y a la madre? Se honra obedeciéndole. Entonces, querido amigo, si tú quieres honrar a María, yo te invito a que escuches este mandamiento que ella dejó. El mandamiento es hacer todo lo que Jesús diga. Porque hoy muchos creen que honran a María, porque le prenden velas, porque se arrodillan ante las imágenes. Y con eso, en vez de honrarla, la están deshonrando, porque no obedecen al mandamiento que ella dijo. ¿Saben que la bienaventurada María dejó un mandamiento? Está en Juan capítulo 2, versículo 5, y dice: haced todo lo que Él os dijere. ¿Cuántos en este día quisieran honrar la memoria de esta santa mujer obedeciendo al único mandamiento que ella dejó? Haced todo lo que Él os dijere. Por eso, si hoy tú quieres honrar a María, hazle caso a nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué dijo el Señor Jesús? Dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y saben que entre ellos, hoy mucha gente dice honrar a María, pero ella no guardaba el día domingo, ella guardaba el día sábado. Y yo les quiero dejar el versículo para terminar, para que nosotros podamos seguir el ejemplo de esta santa mujer. El libro de San Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56, dice: era la tarde de la preparación y estaba para empezar el sábado, y las mujeres que habían con él desde Galilea siguieron de cerca y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especies aromáticos, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Quiénes estaban allí al pie de la cruz? San Juan 19, versículo 25 dice que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María esposa de Cleofas, y María Magdalena. Por eso ella guardaba los mandamientos, porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y este es el mismo consejo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Si nosotros, como cristianos, queremos honrar el nombre de esta santa mujer, debemos obedecer los mandamientos de la ley de Dios. La Biblia dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo no me imagino a esta bienaventurada mujer asistiendo a ciertos sitios que hoy asisten las jovencitas que dicen honrar a María. Yo no me la imagino en una fiesta por ahí tomando cerveza. No me la imagino bailando la música que hoy el mundo baila. Yo no me la imagino en las conversaciones que hoy se la pasa muchas veces la juventud. Por eso yo te invito a mirar en la Biblia la historia y obedecer lo que ella dijo que se debía hacer. Nuestro Señor Jesús ella dijo: haced lo que Él os dijere. Y Dios nos dice hoy a nosotros: si ustedes me aman, observen
mis mandamientos. Dios te bendiga, es mi deseo en el nombre del Señor Jesús. Amén.